Buenos días, distinguidos y apreciados compañeros. Vamos a dar por iniciada nuestra clase correspondiente al curso de Derecho Procesal Penal 2 y en ese respectivo orden de ideas, la clase de hoy va a corresponder a la prueba en el proceso penal guatemalteco y consecuencia a ello, quiero solicitarles e instarles que puedan informarme si se escucha la presente clase, si hay algún problema de comunicación o en todo caso si hay algún problema con la presentación. En este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados amigos, vamos a proceder entonces a trabajar nuestra semana número 8 y previo a iniciar efectivamente, como les he hecho referencia, les voy a requerir que puedan ustedes identificarme si existe algún problema de información o de comunicación respecto al presente curso. En este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados amigos, en lo que ustedes me confirman, yo voy a proceder a iniciar con nuestros objetivos en clase. ¿Cuáles son nuestros objetivos en clase? Es importante enmarcarlos y establecerlos, y los mismos derivan a que ustedes, como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozcan de los sistemas de prueba y la forma de valoración de la misma, conforme, en este caso, al proceso penal guatemalteco. Bueno, en este respectivo orden de ideas, que es la prueba en el proceso penal guatemalteco, y definitivamente la prueba es todo elemento que puede ser de utilidad para descubrir la veracidad relacionada a los hechos que dentro del proceso penal se investigan y en relación en los que se pretende la actuación de la ley sustantiva. Es el único medio eficaz para el descubrimiento de la verdad y también la mejor garantía en contra de todas aquellas arbitrariedades existentes en las decisiones judiciales que puedan existir en el país. Es importante hacer énfasis al marco de la prueba, y es que si recordamos nuestro Código Procesal Penal, efectivamente en nuestro artículo número 5, vamos a encontrar un presupuesto importante, y el artículo número 5 nos establece que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho que es señalado como delito o falta. Cuando identificamos la averiguación de ese hecho que se pueda establecer como delito o falta, es importante tomar en consideración y a bien establecer que efectiva y eficazmente se va a referir a el ámbito a través del cual se lleva a cabo o el ámbito a través del cual se va a probar o se van a comprobar los hechos susceptibles de investigación. Pero estos hechos susceptibles de investigación van a ser posibles o va a ser posible su comprobación únicamente a través de los medios de investigación o la prueba que se pueda producir en un juicio oportunamente establecido y determinado. Es por ello entonces que efectivamente el marco del proceso penal o el marco a la prueba específicamente en el proceso la línea conductora de hechos y en este caso de circunstancias van a establecer ese marco a través del cual efectiva y eficazmente se pretende la comprobación de los presupuestos procesales que a bien se determinan en marco al proceso penal. Es por ello que si identificamos las disposiciones de la prueba, la legislación a bien nos establece los objetivos de la misma. Y de esa cuenta, los objetivos de la misma, vamos a encontrar como elementos en primer aspecto, que se puede probar o que no se puede probar efectivamente en el proceso penal. Cuando identificamos el marco de lo que podemos o no podemos probar, definitivamente vamos a establecer lo que a bien establece el artículo 108 del Código Procesal Penal, y el artículo 108 del Código Procesal Penal nos establece que en el ejercicio de su función, el Ministerio Público actuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Ahora bien, deben de formularse requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado.
Este aspecto es importante y es pertinente tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque efectivamente las peticiones o las pretensiones de la investigación no deben de encaminarse únicamente a pretender una sanción. Por eso el artículo 108 del Código Procesal Penal a bien nos establece que pueden hacerse peticiones aún en favor del imputado. Bueno, es por ello entonces que el artículo 181 tiene en este caso a bien establecer las disposiciones generales que se deben de tomar en consideración en cuanto a la prueba en el proceso penal guatemalteco. El artículo 181 a bien nos establece que, salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. ¿Qué son esos medios de prueba permitidos? Bueno, si le ponemos una efectiva atención, vamos a encontrar el primer presupuesto. Y el primer presupuesto está en el artículo 182 del Código Procesal Penal, que a bien nos establece la libertad probatoria. ¿Qué se establece o qué se determina en la libertad probatoria? Y acá vamos a establecer de que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para conocer la verdad. Este presupuesto es importante y definitivamente vinculante para poder determinar y establecer que efectivamente se va a cumplir con el presupuesto general o el interés general que en marco tiene el proceso penal, dejar a bien un tiempo o un espacio de temporalidad para poder probar. Y es que se pueden probar entonces todos los hechos y circunstancias. Recordamos el artículo 332 bis del Código Procesal Penal que refiere el marco de la acusación. En la acusación, ustedes más que nadie podrán identificar que efectivamente acá ya presentamos una acusación objetiva y esa acusación objetiva ya no se encamina únicamente a hechos y circunstancias o probabilidades, sino que también deben de dirimirse a través de la respectiva prueba. Es por ello entonces que la libertad probatoria es importante de enmarcarla y establecerla, puesto que de la misma va a derivar otro aspecto, y este es el marco de la prueba ilícita, que también se denomina, también denominadas prohibiciones probatorias. ¿Por qué? Porque esta va a tratar de las restricciones impuestas a la obtención de fuentes de prueba en el procedimiento preparatorio. El artículo 183 a bien nos establece el marco de la prueba que puede llegar a ser inadmisible en el proceso penal guatemalteco. ¿Qué prueba puede llegar a ser inadmisible? La prueba inadmisible establece que un medio de prueba para ser admitivo debe de referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la averiguación de la verdad. En ese sentido, entonces vemos y establecemos cómo efectivamente la legislación nos establece un marco a través del cual se hace o se deriva, o en este caso, surge de una manera obligatoria y la forma de admitir incluso la misma a través del cual efectivamente incluso en el artículo 183 podemos identificar que los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes y son inadmisibles, en especial los elementos obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Estos aspectos los vamos a ahondar un poquito más en marco al presente curso y consecuencia de ello, de momento, pues es importante establecer estos caracteres generales
que efectivamente la legislación tiene a bien establecer y determinar que pueden de una u otra manera llevar a cabo el cumplimiento de, en este caso, de la forma a través de la cual debe de ser admitida la prueba en el proceso penal guatemalteco. Bueno, en ese sentido, entonces, identificamos y recordarán ustedes, en cuanto a la prueba ilícita, a bien van a recordar ustedes o van a tener a bien ustedes tener en mente lo relacionado a la teoría del fruto del árbol envenenado. La teoría del fruto del árbol envenenado nos refiere específicamente una forma a través de la cual se obtienen, en este caso, medios de prueba de forma ilícita. Esta teoría es importante, esta teoría es vinculante y es que efectivamente de la misma vamos a determinar y vamos a comprender que efectiva y eficazmente puede llegarse a pueden llegarse a establecer y determinar los elementos que efectivamente nos conllevan a un cumplimiento objetivo del marco de la prueba. Bueno, previo a identificar la protección de los derechos fundamentales en este caso, de la persona en cuanto a la forma en que se debe diligenciar o obtener la prueba, vamos a dar unos breves minutos, les voy a dar exactamente 3 minutos para que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, este va a ser el momento oportuno y previo a ello, pues con ello vamos a iniciar ya el marco de la protección de derechos fundamentales en la obtención de la prueba, pero principalmente vamos a establecer y determinar que también se puede llevar a cabo medios de investigación como lo son las escuchas telefónicas, pero con una característica. La característica es que se cumplan los presupuestos legales. Entonces, a bien, previo a darle la suspensión, les sugiero tener a la mano su Código Procesal Penal, Constitución Política de la República y su Ley contra el Crimen Organizado. Los veo en breve.
Bueno, continuando en marco a nuestro curso, vamos a proceder ahora mismo a contestar las siguientes preguntas. Nos pregunta un compañero, ¿qué pasa cuando una prueba determinada, por ejemplo, que efectivamente el sindicado es el hechor de un homicidio, pero la prueba fue obtenida de manera ilícita y no existen otros medios análogos que puedan comprobarlo? ¿Se toma al sindicado como inocente o cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, definitivamente, para contestarle al compañero Walter, el marco también de la teoría del fruto del árbol envenenado nos conlleva a que si la prueba es obtenida de forma ilícita, evidentemente es como que no hubiera prueba. Es decir, si es el único medio de investigación o el único medio de prueba que va a arribar a la veracidad de los hechos y efectivamente el mismo ha sido adquirido de forma ilícita, la teoría del fruto del árbol envenenado aplica acá. ¿En qué sentido? No puede ser utilizada, no puede ser valorada y en este caso ningún órgano jurisdiccional puede darle valor probatorio por haber sido adquirida de forma ilícita. Ahora bien, efectivamente, ¿verdad? En este caso, para quedar claro o para que quede claro el marco de la teoría del fruto del árbol envenenado, es importante establecer que la misma nos va a determinar que cuando efectivamente se determinan y se establecen, en este caso, los medios de investigación o las diligencias probatorias, en este caso debe de existir siempre un medio de legalidad. Es por ello, y de hecho vamos a ir avanzando con nuestra clase contestando estas preguntas, porque en los derechos fundamentales, es decir, en las formas en que se debe de proteger a la persona, vamos a encontrar en primer aspecto que el derecho de defensa es el derecho que tiene en este caso el sindicado de proveerse de un defensor y que éste pueda estar presente en toda diligencia judicial y policial. El artículo 8 del Código Penal, vamos a identificarlo ahora mismo. El artículo 8 del Código Penal nos establece lo siguiente. Perdón, en este caso, la extradición, y esto es en marco a la protección, ¿verdad? La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá existirse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos. ¿Qué quiere decir esto, distinguidos amigos? Efectivamente, acá ya establecemos un marco de protección, ¿verdad? Que esto es en marco a las extradiciones. Ahora bien, vamos a ir al Código Procesal Penal en cuanto a lo que bien nos regula el artículo 92. El artículo 92 del Código Procesal Penal nos establece el derecho a elegir un defensor. Y esto es importante porque el sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza y si no lo hace, el Estado va a proveerle uno. Y es que esto es en garantía a lo que a bien establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que a bien nos establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Y cuando identificamos este ámbito de la inviolabilidad de derechos, quiere decir en este caso que efectivamente si es adquirida una prueba o de forma ilícita es adquirida un medio de investigación que obviamente se va a constituir en prueba, evidentemente este elemento como garantía constitucional debe de protegerse y de conformidad con el principio indubio pro reo, van a recordar ustedes de que debe de operar ese derecho en favor del sujeto procesal. Bueno, nos pregunta el compañero también que en cuanto a la cadena de custodia como abogados defensores, ¿cómo podemos tener acceso para saber si los procedimientos realizados han sido los correctos y no existe alteración alguna en el ínterin de la obtención de la prueba y su presentación posterior? Bueno, es una condición bastante complicada porque, digamos, la cadena de custodia definitivamente le da el grado de certeza. Y si en marco usted logra determinar que la misma ha sido viciada, pues evidentemente debe de impugnarse la cadena de custodia. Ahora, una forma específica de decirle, mire, tiene que hacer esto, esto y esto es bastante complicado y atípico, ¿verdad? Porque no existe un reglamento de esa naturaleza. Lo que usted debe de verificar en este caso para poder determinar si efectivamente
si efectivamente la prueba es lícita o en este caso la cadena de custodia ha sido cumplida efectivamente, usted lo que debe de verificar es el orden lógico que la misma ha llevado y quiénes han tenido el acceso a la misma. Bueno, si una prueba no es suficientemente convincente para probar que la persona cometió delito, ¿qué sucede? Bueno, en el sistema penal, bueno, si hablamos de la prueba en términos generales de conformidad con el deber ser, es decir, cómo debe de aplicar y cómo debe de operar la misma, pues definitivamente si la prueba es insuficiente y causa duda, ya vamos a hablar de los elementos propios de la prueba, ya eso vamos a hablar en esta misma clase, vamos a comprender entonces y vamos a establecer que efectivamente, en este caso, al no existir prueba suficiente, la judicatura, o en este caso el tribunal de sentencia, pues debe de proceder a absolver, definitivamente estableciéndose como carácter genérico el ámbito a través del cual la persona pueda considerar que haya o no haya cometido el ilícito. Bueno, Juan de Dios dice que ¿qué sucede con que el Código Procesal Penal en relación a la prueba se apega a la teoría del fruto del envenenado o la teoría de la prueba independiente? Bueno, de hecho es en ambos sentidos, porque definitivamente no son lo mismo. La teoría del fruto del árbol envenenado establece que toda prueba debe de ser adquirida de forma ilícita y la independencia de la prueba quiere decir que cada una de las partes o cada sujeto procesal puede aportar el medio de prueba conforme su pretensión procesal. Por cada elemento, perdón, todo elemento de pretensión debe o ha de ser probado. Esto es un elemento muy importante a tomar en consideración. En las citas legales de defensa e inviolabilidad del domicilio, en los artículos que hace mención el Código Penal, bueno, vamos a identificar sí, efectivamente, compañero Edson estaba haciendo referencia que no es el Código Penal, sino que es la Constitución Política de la República. Y en este caso, pues solo vamos a ratificarlo. Esto no va a cambiar las condiciones en este caso, de nuestra clase. Bueno, efectivamente, vamos a continuar. Nos establece aquí Juan Ramírez cómo se puede romper la cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia se lleva a cabo o puede, en este caso, quedar limitada, por así decirlo, cuando la misma efectiva y eficazmente o en este caso se establece que en este caso se lleve a cabo situaciones que nos conlleven efectivamente a violentar, específicamente en contra del sindicado, ¿sí? Un acto que evidentemente, o sea, permítame un segundo. Vamos a ver. Ahorita les contesto su respectiva pregunta, mis amigos, para que estemos en el orden lógico de ideas. Bueno, entonces les hacía referencia. Bueno, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia, efectivamente, se define como el proceso de control. Este es importante, ¿verdad? ¿Cómo funciona la cadena de custodia? La cadena de custodia únicamente es la forma en la cual se controla y se determina quiénes son las personas idóneas para la obtención de la misma. ¿Qué sucede cuando se establece que se rompe la cadena de custodia? Cuando está en poder de alguien que no ha sido identificado en marco a la obtención de la prueba. Ahí encontramos un aspecto a través del cual se rompe, en este caso, la misma. Por ejemplo, si en una escena del crimen, se determinan, por así decirle, quedan ojivas. Estas ojivas deben de ser primero recolectadas en la respectiva escena del crimen.
¿Qué sucede en este caso? En teoría, el deber ser nos establece que el fiscal debe de enumerarla, las fotografían, porque entonces aquí se empieza a documentar la obtención de la misma. Bueno, ¿qué sucede de ello? Las personas, y esto es en el margen al orden institucional, la persona que se encarga de recabar la prueba él ya es un testigo en marco a la investigación. Ya puede, perdón, no testigo, es un perito en marco a la investigación. Esta cadena de custodia por logicidad nos establece que él se lo debe de entregar a un funcionario público o empleado público para que se determine la investigación. Pero ¿qué sucede si en este caso el embalador omite hacer referencia a la entrega? Ojo, ¿a quién? A quien va a hacer la investigación. Y de repente quedan esto y de repente ya tenemos los informes en el cual se establece qué tipo de arma y demás, X, Y, Z, y no se estableció qué sucedió con ese procedimiento. Ahí hay rompimiento a la cadena de custodia. También puede darse cuando, bueno, este es el marco institucional, ¿verdad? Porque efectivamente nos establece aquí el compañero que se rompe, él nos está ejemplificando el marco de romper la cadena de custodia, dice que se puede romper cuando un fiscal recoge la prueba balística y en lugar de embalarla se la da a un amigo familiar que no pertenece a la fiscalía, ni le compete tener acceso a esta, y si esta persona altera la prueba y luego la devuelve, en este punto ya se rompió la cadena de custodia. Sí es un punto que puede llevar a ser vinculante, pero también este punto se puede llevar a cabo dentro de los mismos funcionarios públicos al no identificar quién tiene el poder de la misma. Y es que la cadena de custodia es el cuidado y definitivamente eliminar o pretender desde todo punto de vista que la prueba no vaya a ser alterada en marco al proceso penal. Bueno, en este respectivo orden de ideas, entonces creo que hemos contestado la mayor cantidad de preguntas y vamos a identificar ahora el marco de la inviolabilidad del domicilio. Bueno, deben de llenarse los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, pues recordemos que para poder llevar a cabo un allanamiento, no es un acto discrecional de la Policía Nacional Civil o del Ministerio Público. Es un acto que debe de tener a bien, en este caso, un orden lógico de investigación. Es por ello que les he identificado y les he establecido el margen de la forma, por así decirles, a través de la cual se puede llevar a cabo los respectivos allanamientos. Y es que un allanamiento, para que se pueda llevar a cabo, debe de contar con una autorización judicial. Esta autorización judicial es importante, es pertinente porque efectivamente a través de esto determinamos de que un juez contralor, y es que este es un aspecto importante, el juez contralor. ¿Por qué les he hecho referencia a que el juez tiene ese carácter de controlar la investigación? Porque el órgano jurisdiccional definitivamente debe de establecer, en este caso, que efectivamente hay elementos suficientes para poder llevar a cabo, o en este caso, para determinar particularmente de que el domicilio de la persona no pueda ser violentado. Y el artículo 23 de la Constitución Política de la República nos establece lo siguiente: la vivienda es inviolable, nadie podrá penetrar la morada ajena sin el permiso de quien le había, salvo por orden escrita de juez, para que especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Toda diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Bueno, este aspecto es importante porque los allanamientos efectivamente se pueden llevar a cabo, sí, y solo sí existe una resolución judicial, pero la resolución judicial debe de ser debidamente motivada. Ojo, más que la resolución judicial, la petición fiscal.
el ente investigador debe de establecer los motivos racionales y suficientes para que pueda llevarse a cabo, en este caso, la diligencia, como bien lo establece la Constitución Política de la República, especificando el motivo de la diligencia, es decir, qué se pretende obtener. Esto es un aspecto importante porque evidentemente el artículo 190 del Código Procesal Penal establece, ojo, que cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa o de negocio o recinto habitado, se requiere orden escrita, que en este caso va a establecer el procedimiento y definitivamente este ámbito a través del cual se lleve a cabo el allanamiento, definitivamente va a comprender los requisitos que a bien se regulan en el artículo 191 del Código Procesal Penal y el procedimiento que establece el artículo 192. Estos aspectos definitivamente son importantes, ¿verdad? Y esto los estamos enmarcando en cuanto a la licitud del acto. Y aquí viene un aspecto importante. Miren pues, ¿qué sucede si se lleva a cabo un allanamiento sin la resolución del juez? Recordemos que, bueno, en los allanamientos, evidentemente, siempre el Ministerio Público lleva identificado plenamente el objeto y demás, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucediera en el caso entran o se realiza un allanamiento y este no fue autorizado judicialmente? Y del mismo se logra obtener armas, drogas y demás. Ojo con lo que les voy a decir. Si se lleva a cabo ese allanamiento, si se pesquisan esos medios de prueba o se pesquisan, en este caso, las armas, en la investigación se logra obtener se logra la obtención, mejor dicho, de armas de fuego, se logra la obtención de drogas. Esto, si se realizó de forma ilícita, estamos ante un acto que nos conlleva la fruta o el fruto del árbol envenenado. Aunque ustedes me digan, pero mire, Lixi, es evidente que las armas son ilegales. Sí, pero no pueden haberse obtenido de forma ilícita, puesto que el carácter, en este caso, de la obtención de las mismas, nos establece que debe de haber o debe de existir un procedimiento específico para llevarse a cabo, en este caso, para llevarse a cabo el respectivo diligenciamiento. Dice Alfredo que en caso de estado de calamidad o estado de sitio, tiene entendido que no se necesita orden de juez para allanar vivienda. Bueno, en estado de calamidad no. En estado de sitio sí, de conformidad con la ley del orden público, pero definitivamente recordemos que el estado de sitio ya es cuando definitivamente se está estableciendo una protección especial a una determinada población. De hecho, lo hemos visto, ¿verdad? A inicios del año se establecieron unos estados de sitio en el municipio de Mixco. Bueno, también eso sucedió en Villanueva. Obviamente ahí las condiciones varían, ¿verdad? Porque definitivamente existen excepciones, ¿verdad? Y estas se van a encontrar definitivamente establecidas en la ley del orden público. Bueno, en cuanto al allanamiento, por ejemplo, dice la persona propietaria de la vivienda a quien se le realiza el allanamiento, sale a trotar a las 5 de la mañana y se percata de alguna manera que existen elementos de la Fiscalía o PNC fuera de su morada. El individuo regresa a su vivienda y extrae elementos relativos al ilícito que cree que es la fuente del allanamiento y las transfiere por una pared aledaña a una vivienda con dirección distinta a la aprobada o permitida por el juez de paz. En este punto, aunque posiblemente algunos de los fiscales o elementos de la PNC se percaten de este movimiento antes de las 6, que procede. Bueno, lo que no pueden hacer, ojo con esto, lo que no podrán hacer, digamos, si la persona sale, como dice el amigo, a trotar a las 5 de la mañana y en el objeto del allanamiento se establecía la orden de aprehensión, a él lo pueden apreender una vez salga de su vivienda. Si no existe, van a proceder a identificarlo.
si se lleva a cabo lo que el compañero dice, que los medios o lo ilícito aparentemente lo trasladan a otra pared, si entra a un inmueble, en este caso privado, pues evidentemente al inmueble privado aledaño no van a poder hacerle un allanamiento, puesto que no es ahí la investigación. Sin embargo, si se determina la ocultación de la misma, pues evidentemente en el mismo acto, pues se va a determinar o se va a establecer que no corresponde. Ahora bien, si existe un boquete específico, ¿verdad? Porque al final de cuentas pueden darse las circunstancias, esto no lo dudo. De hecho, parece de película, pero acá en Guatemala hay casos de mayor riesgo que efectivamente han sucedido esas situaciones, ¿verdad? A través de los cuales las personas a quienes les van a hacer o a quienes se establece una orden de aprehensión se percatan de la misma y tienen pasadíos secretos en los lugares aledaños, ¿verdad? Y esto conlleva pues a que efectivamente pues se limita, ¿verdad? Porque si ya significa entrar al allanamiento o llegar a la morada ajena, es decir, a un inmueble que se encuentre contiguo, esto quiere decir que efectivamente el allanamiento no puede llevarse a cabo en el inmueble que no haya sido debidamente citado. ¿Qué procede? Pues evidentemente no se puede obtener la prueba o no se puede establecer el efectivo cumplimiento del respectivo allanamiento. Bueno, con esto estamos identificando y espero haberles podido dejar claro lo relacionado a los allanamientos y vamos ahora a identificar la dignidad e intimidad personal. Bueno, es necesario llenar los requisitos para la detención y apertura y examen de la correspondencia privada, postal y telegráfica y para la intervención y observación de las acumulaciones telefónicas de conformidad con lo que bien establece el artículo 6 y 24 de la Constitución Política de la República. Bueno, miren pues, esto es importante porque cuando identificamos el ámbito de la comunicación o del ámbito privado de la correspondencia, ojo, tomemos en cuenta algo. Y esto es un aspecto que es necesario enmarcarlo porque efectivamente las personas o la persona, en este caso, de conformidad con el artículo 24, si le damos lectura, establece la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables, solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por un juez competente y con las formalidades que a bien se establezcan. Bueno, se garantiza el secreto de la correspondencia, las comunicaciones telefónicas, radiofónicas y cablegráficas. Ojo, cuando hay violación a la intimidad de la persona. Por ejemplo, ojo con lo que les voy a decir. Si yo recibo una llamada telefónica y en esa llamada telefónica me están amenazando, me están estableciendo que van a cometer un ilícito en contra de mi familia o me están comunicando información, yo, ojo, yo sí puedo hacer uso de esa información. Y no es necesario decirle, mire, le estoy grabando la llamada. No es necesario, porque una comunicación telefónica es eminentemente privada, pero pública para las partes. ¿Cómo así? Por ejemplo, si vengo yo y vamos a ejemplificar. Previo a contestarle al compañero Luis Chinchilla, por ejemplo, si yo llamo al compañero Luis Chinchilla y en la llamada vengo yo y pretendo, en este caso, coaccionarlo. Le identifico de que, por ejemplo, que si él no me da la cantidad de 10,000 quetzales, por decirle algo, pues él corre el riesgo de que el curso de procesal penal no lo gane. Él, ojo, él no me tiene que decir a mí, mire, le grabé la llamada. No es necesario. ¿Por qué? Si bien es cierto, esta comunicación entre él y yo quedaría como privada para todos ustedes como estudiantes. Ojo, pero pública para que él la pueda utilizar en mi contra. Y este aspecto es importante porque la información que él y yo transmitamos en una comunicación
sí va a ser privada, pero para todas las personas que estén ajenas a ella, él la puede utilizar y yo también la puedo utilizar como defensa, o en este caso, él como un medio de prueba válido. Este supuesto que definitivamente vamos a analizar ahora mismo es cuando existen intercepción de llamadas. Es decir, cuando a una persona se le van a realizar escuchas telefónicas, previamente debe de cumplirse con los presupuestos legales. Y es que había en el artículo, vamos a ir al 203, el artículo 203 nos establece el secuestro de correspondencia, el artículo 204 nos establece lo relacionado a la apertura y examen de correspondencia, y se recordarán ustedes a la aprehensión en casos de flagrancia. Sí se recuerdan cuando lo identificábamos en marco a la aprehensión y la forma en que se debía llevar la misma, específicamente para determinar y establecer la licitud de la misma. Pero de las comunicaciones, ¿dónde lo encontramos regulado, Lick? Vamos a ir ahora mismo al artículo 48 de la Ley contra el Crimen Organizado. Y el artículo 48 de la Ley contra el Crimen Organizado nos establece: cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de delitos regulados en la ley. Ojo, y esto no es limitativo. Esto no es limitativo y desde ya se los hago saber, porque no solo es para los delitos que se establecen, en este caso, en esta respectiva ley, sino que puede ser también en otros delitos que conlleven a la comisión de ilícitos. Podrán interceptarse, ojo, grabarse y reproducirse con autorización judicial comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiofónicas, y en este caso, en el artículo 49, 50, 51, en este caso 52, 53, 54 de la Ley contra el Crimen Organizado, vamos a encontrar y vamos a identificar que efectivamente existe un procedimiento legal establecido. Pero ojo, en este caso el juez deberá, en este caso, de conformidad con el artículo 59, dice: en el mismo momento que se autorice la medida de intercepción, el juez competente deberá establecer la obligación del fiscal a informar cada 15 días sobre el desarrollo de las actividades de interceptación, grabación y reproducción de las comunicaciones para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y si se está cumpliendo con las reglas establecidas en la ley. La omisión por el fiscal de la presentación del informe y sus explicaciones no fueren satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar y ordenar la suspensión de la intercepción. En este caso, evidentemente vemos cómo el juez va a controlar la investigación y va a verificar que efectivamente esta intercepción de llamadas no tenga un fin distinto al de una investigación en un proceso penal. Por eso el artículo 61 a bien nos establece el marco del resultado final de las grabaciones, y estas deberán tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la intercepción de su comunicación. Y para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas a partir de la primera declaración de dicha persona entre los tribunales correspondientes. En este caso, evidentemente, las intercepciones de llamadas telefónicas pueden ser posibles, pero se van a llevar o van a ser posibles si y solo si, en este caso, se cumplen con los presupuestos legales para la realización de las mismas, y consecuencia a ello, ojo con lo que les voy a decir, siempre y cuando sean en marco a un proceso penal y que sean terceros a la comunicación quienes puedan llevar o puedan obtener las mismas. Bueno, dice ahora sí, contestando al compañero Chinchilla, dice: suponiendo que un juez emita una orden de allanamiento y se le entrega a un miembro de la Policía Nacional Civil, ¿es indispensable coordinar previamente con el MP o se puede realizar la diligencia solo la policía? No, definitivamente el MP tiene que estar en la diligencia, porque
La Policía Nacional Civil solo da el acompañamiento. Quien lleva a cabo la diligencia de investigación es el MP. Recordemos que de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República, le corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos de acción pública. Y por ello, entonces comprendemos que efectivamente el Ministerio Público, es más, la orden la solicita el Ministerio Público, no la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil va y se encamina por dar protección y en cumplimiento a lo que el MP le ordene para, en este caso, llevar a cabo el cumplimiento de una investigación. ¿Qué pasa? Dice Daniel, ¿qué pasa cuando a través de una llamada amenazan a una persona, pero este individuo no graba la llamada y pone la denuncia? Sin ninguna prueba se podrá llevar a cabo. Bueno, es una amenaza, ¿verdad? Y es que no les digo que no se pueda. Lo que sucede es que las amenazas tienen una característica. ¿Cuál es la característica de las amenazas? De conformidad con los criterios judiciales, bueno, no sé si exista del todo jurisprudencia, pero de conformidad con los criterios legales, vamos a determinar que las amenazas no solo es que diga, bueno, le voy a dar muerte, no. La amenaza debe de ser posible, debe de ser real, debe de creer que puede llegar a concretarse. No solamente establecer, digamos, como un simple hecho o como una simple ofensa, porque al final de cuentas, pues como les hago referencia, la amenaza, pues evidentemente sí se puede denunciar, porque al final de cuentas es un acto atípico y antijurídico, pero en marco a la sanción que se corresponda, pues como les hago referencia, debe tener esas características ya identificadas. Bueno. Dice Noemí que si puede hacerse una denuncia al recibir una llamada donde le dicen que harán determinado acto y este es ilícito. Por supuesto, usted puede hacerlo porque entonces aquí ya está encaminando de que efectivamente le quieren hacer un daño, ¿verdad? O en este caso surge. De hecho, ¿por qué es que surge esta ley contra el crimen organizado? Y es que definitivamente la ley contra el crimen organizado va encaminada también a la limitación o la falta de, perdón, a que se contenga en este caso los delitos como lo son las extorsiones, ¿verdad? Que de hecho en la ley contra el crimen organizado se denomina exacciones ilícitas y también se denomina, ¿cómo se llama el otro delito? Las actividades extorsivas del tránsito. Ahora mismo les identifico cómo se denominan. Vamos a ver. Obstrucción extorsiva del tránsito de conformidad con el artículo 11 y exacciones intimidatorias son los dos tipos penales que se regulan en este caso para determinar las extorsiones de comerciantes y de transportistas. Bueno, dice que en caso de parejas en las que una de las partes accede sin autorización, digamos, al celular o computadora de la otra parte y extrae documentos, capturas, mensajes que efectivamente demuestren su pretensión, ¿pueden o no tomarse como válidas? No, no pueden tomarse como válidas. Por ejemplo, si yo tengo mi computadora y alguien accede a la misma sin debida autorización y de ello extrae fotografías, información o cualquier comunicación, ya es un acto de carácter ilícito. Betsy dice que con respecto a mensajes de redes sociales, ¿aplicaría incluyendo correo electrónico o por este medio Telegram? Sí, definitivamente toda la comunicación, por eso, claro, ¿verdad? Definitivamente la legislación en su momento fue amplia, porque si lo analizamos, aquí establece que en este caso se establece la comunicación telefónica, radiofónica, cablefónica y otros productos de la tecnología moderna. Ahí vamos a encontrar WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Todas estas comunicaciones son privadas. Y, por ejemplo, si en este caso, Betsy, por ejemplo, si yo con usted tengo una conversación y en esa conversación yo a usted la estoy maltratando, le estoy causando vejámenes, le estoy causando daños, usted sí puede utilizar eso en mi contra porque es una conversación privada entre usted y yo y efectivamente usted la puede utilizar.
Pero, por ejemplo, si viene acá Noemí y ella quiere utilizar esa información en su contra o en mi contra, no puede porque ella tuvo que haberla obtenido de una forma lícita. Bueno, Leslie Osorio dice qué pasa si después de las 6 de la tarde realizan un allanamiento sin orden judicial o localizan armamento exclusivo del ejército. Se pueden llevar a los propietarios de la vivienda si no han tenido una orden de allanamiento, que era lo que les explicaba, ¿verdad? Efectivamente, bueno, el deber ser establece que no, pero si sucede, la obtención de lo mismo es ilícito. Irene dice cuáles son las características para que para que la denuncia de amenazas pueda proceder. Bueno, ya les sabía, bueno, no es que pueda proceder, usted puede denunciar en cualquier momento, pero para que las mismas se consumen se debe de establecer si son posibles, si existe un grado de cumplimiento, ¿verdad? Y en este caso, si existen los medios suficientes para que se pueda llevar a cabo o para que se pueda cumplir la amenaza. Bueno, ¿en cuánto tiempo vence el plazo para poder realizar un allanamiento iniciado a la persecución penal? Desde el momento que se tiene la información que en dicho lugar hay una persona que ha cometido cualquier hecho delictivo o guarda algo ilícito. Bueno, el tiempo normalmente, definitivamente, ¿verdad? El tiempo lo va a fijar, en este caso, el órgano jurisdiccional. Y es que efectivamente la ley no le establece que el allanamiento tenga días, ¿verdad? Sin embargo, eh, ¿cómo le hago referencia? El artículo 192 establece: la orden de allanamiento será notificado en el momento de realizarse quien habita en el lugar o encargado entregándole una copia. Si quien habita en la casa resistiera el ingreso o nadie respondiera al llamado, se hará el uso de la fuerza pública. Al terminar el registro, se cuidará que los lugares queden cerrados y de no ser ello posible, inmediatamente se asegurará que otras personas no ingresen al lugar hasta lograr su cierre. La medida de cierre no podrá exceder de 15 días. Ojo, aquí es cuando ya se ha abierto el inmueble. No le dice cuál va a ser, en este caso, un plazo. Sin embargo, el artículo 191 sí establece que en este caso la duración máxima, perdón, el artículo 191 establece: la orden tendrá una duración máxima de 15 días, después de las cuales caduca la autorización, salvo casos especiales que ameriten su emisión por tiempo indeterminado que no podrá exceder de un año. Entonces, el plazo de la orden puede considerarse entonces que puede ser de 15 días si es un aspecto ordinario, y si es extraordinario puede llegar a extenderse hasta un año. Bueno, en este sentido, vamos a continuar con nuestra clase. Creo que hemos ido contestando las respectivas preguntas en marco a la misma. Les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes puedan tomar su vasito de agua y luego continuamos con los momentos de la prueba y prácticamente ya encaminándonos a la conclusión de nuestra clase.
Bueno, continuando con nuestra respectiva clase, nos identifican de que no están cargadas en la plataforma las clases. Desconozco los motivos, amigos. Yo ya grabé los videos. Definitivamente vamos a, bueno, esperar un poquito, ¿verdad? Yo considero que ya van a obtenerlas. No pienso que esto vaya a durar el resto de la semana que viene. Yo considero que han de haber problemas técnicos, pero ya se van a cargar en la plataforma, distinguidos compañeros. De todos modos, recordemos pues que las preguntas evidentemente ahí están, ¿verdad? Y pues lo importante es lo que vamos obteniendo en nuestra clase más que las benditas preguntas, ¿verdad? Al final de cuentas, el abogado no es de cuestionarios, ¿verdad? El abogado es de lo que va entendiendo en clases. Bueno, en este caso, Henry Act dice que el plazo que menciono es en cuanto a la duración del allanamiento o el plazo de la orden jurisdiccional. No, el plazo a que hago referencia es el plazo que tiene el Ministerio Público para poder realizar el allanamiento. No lo que pueda durar, porque una vez inicia el allanamiento, por ejemplo, y esto es importante y tomémoslo muy en cuenta, la legislación establece que no se puede allanar se puede realizar entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Pero ¿qué sucede si el allanamiento lo llegan a hacer a las 15 horas? Si el allanamiento termina 2 días después, ahí debe de cumplirse y eso es válido. Lo que establece la ley que no se puede hacer es después de las 18 horas ingresar. Pero si usted ya ingresó, la diligencia debe continuar. Bueno, momentos de la prueba. Esto es importante porque el artículo 343 del Código Procesal Penal, el artículo 343 del Código Procesal Penal a bien nos establece un marco importante de ofrecimiento. Bueno, no vamos a hablar a fondo del ofrecimiento de prueba porque esto se lleva a cabo después de la etapa intermedia. Ya vamos a llevar a cabo la diligencia correspondiente, pero de hacerse por todas las partes en la oportunidad señalada, debe de hacerse por todas las partes en la oportunidad señalada en el artículo 343. Esto es temporalidad. Y las partes, ojo, el ofrecimiento tiene como característica que las partes deben ofrecer la prueba que será diligenciada en debate. Este aspecto es importante, mis amigos, porque el ofrecer la prueba nos establece como elemento general que efectivamente se pueda llevar a cabo un ámbito a través del cual, ojo, a través del cual yo voy a determinar qué órganos probatorios van a desfilar en el debate. Quiere decir esto, voy a ofrecer qué testigos, qué peritos, qué documentos van a ser vinculantes para la averiguación de la verdad. Y en este caso, inmediatamente se hace el ofrecimiento, se debe de proceder a una admisión. ¿Qué es la admisión? En esta fase, el juez contralor va a admitir la prueba establecida y que se determine como legal, pertinente y necesaria. Como consecuencia de ello, va a rechazarse la prueba que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. En estos aspectos, en el ofrecimiento de prueba, ojo con lo que les voy a decir. Cuando se lleva a cabo el ofrecimiento, ustedes como abogados o como fiscales tienen el momento oportuno para establecer y determinar que la prueba que se ofrece puede llegar a ser ilícita. Si ustedes, por ejemplo, si el proceso continuó y ustedes no verificaron antes de la continuación del mismo que hubo una diligencia que fue realizada de forma ilícita, ustedes vienen y en el ofrecimiento pueden establecer, señor juez, la prueba es ilícita. ¿Por qué? Porque no se establece el cumplimiento, en este caso, de las obligaciones que la ley a bien regulan. Y esto nos conlleva entonces a que en el ofrecimiento y en la audiencia correspondiente yo pueda establecer que la misma no cumple con esos presupuestos. Recordemos que en cuanto a los juicios por delitos menores, este ofrecimiento de pruebas se lleva a cabo de inmediato, ¿verdad? Después de la audiencia de conocimiento de cargos. El artículo 343 regula la prueba, ojo, en el proceso ordinario, es decir, cuando son delitos que se consideran graves, ¿verdad? Bueno, una vez se ha llevado el ofrecimiento,
se ha llevado la aceptación o aprobación, admisión de la prueba, procede entonces el diligenciamiento. El diligenciamiento definitivamente tiene su lugar efectivamente en el debate. En el debate oral y público se van a examinar y contraexaminar a los testigos. Esto lo vamos a ver oportunamente en la forma de diligenciarse la prueba. Vamos a establecer que también puede llevarse a cabo una excepción, y esta excepción es cuando existe una prueba anticipada. Ojo con la prueba anticipada. En la prueba anticipada, recordemos, y esto es un aspecto importante, recordemos que la prueba anticipada es esta prueba que se realiza antes de que se lleve a cabo el debate. Y en la siguiente clase, de hecho, vamos a hablar de los requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo la prueba anticipada. Pero para que la prueba anticipada también se lleve a cabo, debe de existir un ofrecimiento y debe de existir una admisión. Consecuencia de ello, entonces se diligencia. Y con ello, definitivamente, al diligenciarse la misma, estamos agotando los presupuestos, que en principio se denominan como la prueba ritual. Y en caso no se cumpla con estos supuestos, existe la denominada prueba irritual. Y la prueba irritual es esa prueba que se pretende meter a juicio y que no ha cumplido estas fases de ofrecimiento y de admisión. Entonces, cuando hay una prueba irritual, el juez en la valoración no puede darle valor probatorio al mismo. Bueno, continuando, entonces, esto es el marco de los momentos de la prueba y nos establece otro compañero. ¿Qué calidad deben tener los peritos para que su testimonio o expertaje sea válido? Por ejemplo, en algún caso médico, ¿quién es ofrecido como perito en el análisis de una sustancia? Tiene que trabajar 25 años en un laboratorio y es experto en procedimiento a realizar, pero no es titulado en el ramo. ¿Su testimonio y resultado de análisis realizados por este serán válidos o no? Sí. El experto, y esto es un aspecto importante, el experto no se determina con un título. Yo puedo ser abogado y ser torpe, ¿verdad? O sea, el hecho de tener el título de abogado no me hace a mí experto en la materia. Lo que quiero decirles es de que el título no acredita la calidad del peritaje o del expertaje. Por eso es que el expertaje definitivamente nos va a establecer que el experto es el que ha manipulado, el que ha estado en el área. Y es más, muchas veces, por ejemplo, bueno, yo he estado, ¿verdad? En balística, ¿verdad? En los distintos peritajes que se han realizado, diligenciamiento de peritajes de balística. Y yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo que alguien me haya dicho, mire, yo soy perito en balística y mi título es este, o que es licenciado en balística, o que tiene una maestría en balística, ¿no? Normalmente son personas que han trabajado, y de hecho eso lo manifiestan, ¿verdad? Que han trabajado en determinada área en este caso, la realización de este tipo de peritajes o expertajes. Esto es importante y de hecho creo que en parte de ahí vamos a dejar la tarea número 2, ¿verdad? Lo relacionado a los peritajes y expertajes, porque el perito o el experto no necesariamente va a ser a través de un título, como se los he hecho referencia. Un médico puede ser médico y no ejercer. Que tenga el título de médico no quiere decir que sepa todas las circunstancias o que tenga el control de todas las circunstancias. Ojo, no quiere decir que no sepa, es solo que la práctica es la que se pretende patentizar en los debates orales y públicos. Y ustedes lo van a ver oportunamente, ¿verdad? Cómo efectivamente existe y de hecho nos lo establece en el margen de diligenciamiento de la prueba, nos establece en este caso nos establece que se debe realizar un examen y recontraexamen de el perito o de la persona a quien se le va a realizar el respectivo interrogatorio. Bueno, ¿qué pasa con los objetos obtenidos en un allanamiento? Bueno, normalmente quedan estos a consignación del ente investigador y oportunamente podrán ser devueltos los mismos únicamente con autorización judicial de conformidad con el artículo, ay, Dios santo, recuerdo que es el artículo 192, pero no estoy seguro, sin embargo, no es el artículo 192, perdón, el artículo 202
del Código Procesal Penal que nos establece que las cosas y documentos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o embargo serán devueltos tan pronto como sea necesario al legítimo tenedor o la persona cuyo poder se obtuvieron. Entonces, ¿qué pasa? Quedan en este caso, quedan secuestrados por el ente investigador y podrán ser devueltos si ya no son objeto de investigación. Alfredo dice cómo se obtiene parte de una videovigilancia de una propiedad privada que se suponga grabó un hecho delictivo. Es sencillo, ¿verdad? El ente investigador, yo como persona individual tal vez podré obtenerlo, pero el ente investigador puede requerir las cámaras y eso es un acto válido, ¿verdad? No es ningún pecado, no es, digamos, en este caso no hay inviolabilidad, ¿verdad? Porque son hechos que quedan evidentemente grabados y establecidos. Bueno, cuando entonces identificábamos lo relacionado a cuando identificábamos lo relacionado a, en este caso, a la valoración, es importante tomar en consideración los sistemas de valoración probatoria. Y los sistemas de valoración probatoria nos van a establecer que existen los siguientes. Primero, en cuanto a los mismos, vamos a entender y comprender que efectivamente para valorar el resultado de la prueba existen los sistemas o reglas de valoración. Primero, el sistema de la prueba legal o tasada. El sistema de la prueba legal o tasada quiere decir de que es un medio de prueba que al constituirse, por ejemplo, normalmente los documentos autorizados por notario son documentos que solo si sean impugnados no van a ser valorados. De lo contrario, son medios de prueba que evidentemente el órgano jurisdiccional debe darles valor probatorio casi que de forma obligatoria. El sistema de la libre valoración, entonces aquí sí se subdivide en el sistema de la libre convicción y el sistema de la sana crítica razonada. Este aspecto es importante porque en la sana crítica razonada vamos a comprender efectivamente, bueno, en cuanto a los sistemas incluso de valoración, vamos a comprender efectivamente que los mismos devienen o derivan a ser eminentemente vinculantes. ¿Por qué son vinculantes, compañeros? Porque definitivamente son los órganos a través de los cuales el órgano jurisdiccional va a establecer y va a conllevar cómo efectivamente llegó a un acierto racional de comprender que efectivamente se ha cometido un hecho ilícito. Por lo tanto, vamos a comprender que la libertad probatoria o la libertad de apreciación, Davis Echandia ha establecido lo siguiente: la libertad de apreciación no exime de someterse a las reglas de la lógica, de la psicología y de las llamadas máximas generales de la experiencia. Es decir, siempre debe de existir la sana crítica razonada, pero puede haber o no obligación de motivar la conclusión que se adopte. Es decir, en la libre convicción establecemos este elemento, y si bien es cierto, la sana crítica razonada que de conformidad con nuestra legislación es la que nos conlleva a la forma en que debe de llevarse a cabo, en este caso, nuestro respectivo, o que se debe llevar a cabo nuestro respectivo sistema valoratorio probatorio, es importante y definitivamente vinculante tomar en consideración que en este caso, la sana crítica razonada nos va a exigir un examen crítico basado en los principios de la lógica jurídica, que de ellos vamos a encontrar la identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. La lógica jurídica definitivamente en cuanto a los ámbitos contradictorios nos va a establecer de que un hecho no puede ser el mismo si existe contradicción entre uno u otro testigo o existe contradicciones entre peritos y testigos, que puede darse. De hecho, espero en la clase cuando estemos hablando del debate les voy a hacer referencia a un ámbito de contradicción, que no quiero hacerle referencia de que en este caso tenga la razón la defensa, pero cuando existe contradicción debe de establecerse y debe comprenderse que efectivamente la lógica jurídica como principio de valoración de la prueba, efectivamente nos va a establecer y nos va a comprender que efectivamente
se lleve a cabo un orden lógico, ¿verdad? Es decir, que exista una línea conductora de hechos que nos conlleven a que la razón sea suficiente para creer que la comisión del ilícito pudo haber sido cometida por la persona a quien se acusa. La experiencia, definitivamente, son los principios que son aceptados por el común de los hombres, de los que tiene conocimiento por algún grado de difusión o en el contexto cultural y social. Por ejemplo, en la experiencia que podemos establecer, ¿cuál es el modus operandi de las bandas de extorsión? Bueno, no sé si siga siendo el mismo, pero ya tenían, por ejemplo, con las tiendas, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Les llevaban un teléfono celular, desde el teléfono celular se interceptaba una llamada, enviaban a una persona a recoger el dinero y ese era el modus operandi. Era una red, ¿verdad? Que tenía una serie de pasos y por lógica, si en este caso por experiencia, si al órgano jurisdiccional llega una persona que fue a recoger dinero, pues el juez por experiencia va a decir, no, pues ese es el modus operandi, es la forma en que opera este tipo de bandas. Por lo tanto, sí existe una cronología lógica. Y el razonamiento debido sobre los medios de prueba, en este caso el juez se impone al juez el deber de motivar la resolución o su resolución, que este es un aspecto importante, ¿verdad? La motivación de la resolución. Bueno, vamos a contestar preguntas y casi con esto vamos a ir concluyendo nuestro curso. Dice, antes de la audiencia de etapa intermedia se puede ofrecer aún medios de convicción. Bueno, de hecho, en la etapa preparatoria, que es la etapa anterior a la audiencia de etapa intermedia, en la etapa preparatoria se pueden ofrecer medios de convicción. Ojo, no es que se ofrezcan medios de convicción, lo que se hace es de que se llevan a cabo o se pretende el diligenciamiento de esos medios de convicción para que efectivamente puedan introducirse como prueba en juicio. Dice, Axel dice el fundamento legal donde establece que nadie puede ingresar ni salir de la vivienda cuando afecte un allanamiento. Bueno, eso, el fundamento legal es el artículo 23 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Ahora bien, que alguien pueda ingresar o no ingresar, ¿por qué no se hace? Recordemos la cadena de custodia. Digamos, evidentemente, ¿verdad? Y esto es importante porque efectivamente en los allanamientos, ¿por qué las personas no pueden entrar ni salir? Porque definitivamente lo que se pretende es que no vaya a haber un rompimiento de la cadena de custodia o que no vayan a existir elementos que puedan considerarse que de una u otra manera puedan, en este caso, exponer la diligencia que se está realizando. En ese sentido, entonces, en este caso, en el allanamiento, ¿verdad? En el artículo 187 se establece, vamos a ver, artículo 187, párrafo 2, establece, mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, y en este caso, los rastros y los efectos materiales que hubieran de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados y se describirá su estado. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario a quien se habite en el lugar donde se afecta presenciar la inspección cuando estuviere ausente o su encargado a falta de esto, o cualquier persona mayor de edad, preferentemente familiares del primero. Entonces aquí es donde establece, ¿verdad? Que no pueden ser retiradas las personas. Artículo 187, compañero. Juan Ramírez dice que el ofrecimiento de pruebas se realiza después de la etapa intermedia y serán diligenciadas en el debate, pero no es en ese momento ni medio de prueba, no es suficiente para demostrar que el mismo es ilícito y se dicte la sentencia condenatoria. Bueno, de conformidad con el debate, esto lo vamos a ver oportunamente en el debate. Si no se ofreció oportunamente prueba, usted puede ofrecer prueba nueva en debate, pero ojo, de conformidad, ahora mismo les identifico, de conformidad con el artículo
Vamos a ver. De conformidad con el artículo 381 del Código Procesal Penal, establece que el tribunal podrá ordenar de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida y a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. Ojo, para que la prueba sea, en este caso, pueda establecerse, debe de ser una prueba novedosa, ¿sí? Definitivamente, cuando identificamos el ámbito de la prueba novedosa, establece que no puede ser prueba que haya sido producida en debate o que haya sido reproducida en la misma. Es decir, cuando es prueba novedosa, sí puede introducirse en el debate el ofrecimiento de la misma. Bueno, dice también que si puede apelar en la sentencia y en apelación contando con los medios de prueba suficientes de demostrar que dicha prueba que condenó a mi patrocinado es ilícita. Bueno, Juan, aquí es un aspecto que usted debe de tomar en consideración. En el ámbito de la apelación existe un principio que se denomina la intangibilidad de la prueba. Es decir, usted en segunda instancia ya no puede solicitar que se examine la prueba porque el examen de la prueba se realiza en primera instancia. En segunda instancia, hay casos en los que se diligencia prueba, pero cuando en el momento o en un momento procesal no fue introducida a juicio o no fue aceptada y usted dejó su respectivo protesto. Es decir, la impugnación, en este caso, la impugnación efectiva, real, lógica y coherente nos conlleva a que yo puedo impugnar por dos motivos, fondo y forma. ¿Cuáles son las consecuencias? Si la impugnación es motivo de forma, es porque hubo violación al debido proceso o violación al proceso penal que de conformidad con el principio de la imperatividad, ninguno de los sujetos procesales puede variar las formas del proceso. Y de fondo es cuando el órgano jurisdiccional cometió errores de apreciación, es decir, no incurrió en un error de carácter injudicando. Esto quiere decir de que su error conllevó a que efectiva y eficazmente hubo una mala interpretación de la ley y derivado de esa mala interpretación de la ley se conllevó o tuvo como consecuencia que efectiva y eficazmente la persona fue condenada por no haberse interpretado de forma correcta la norma jurídica. Y esto es importante tomarlo en consideración. Esto lo vamos a hablar más adelante en nuestros medios de impugnación. Bueno, continuando. Entonces, ¿qué es un indicio? El indicio establece que su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que releva de un hecho conocido, el indiciario psíquico o físico debidamente acreditado y por otro hecho desconocido, el indiciado. De esa cuenta cuya existencia se pretende demostrar. Los indicios son de aplicación constante en el proceso penal, ya que el indicio viene a indicar, señalar y cómo el delito se desarrolla en un solo acto, sin una serie de actos sucesivos que incluyen antecedentes y consecuentes. La prueba de cada uno de estos actos puede servir para señalar al verdadero culpable. Entonces, el indicio, ¿qué quiere decir, distinguidos amigos? El indicio es que se adquiere o mejor dicho, se obtiene en el marco de la investigación y consecuencia de ello, pues es importante tomarlo en consideración porque el indicio posteriormente puede llegar a ser constituido como prueba. Bueno, en este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados compañeros, estamos dando ya por concluida nuestra clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, este es el debido momento para que ustedes puedan realizarla. Les voy a habilitar un minuto y en todo caso, pues vamos a proceder a despedirnos de ustedes. Los veo en breve.
Bueno, continuando, en nuestra clase nos identifica un compañero cuando se habla de pruebas psíquicas, los hechiceros, brujos y adivinos que son ofrecidos en algunos casos. Bueno, yo sinceramente nunca he tenido una experiencia de esa naturaleza, le mentiría, pero también la ley no los establece como tales, ¿verdad? Sin embargo, en el caso Sicavisa, si no estoy mal, sí ofrecieron como medio de prueba a una medium que en teoría ellos hablan con los muertos o con los espíritus, algo así, ¿verdad? Para mí es una prueba irracional, ¿verdad? Porque no existe un ámbito científico que pueda demostrar o determinar que sea cierto lo que llega a decir la persona, ¿verdad? Pues como les hago referencia, la ley tampoco lo regula como un medio de prueba válido, es más, no tiene un carácter científico, por lo tanto, yo desde un inicio solicitaría ni siquiera la admisión del mismo, por no ser una prueba legalmente establecida en la legislación. No obstante a ello, pues de verdad es el único caso que he conocido. En todos los casos que yo he tenido, de verdad no he tenido ninguna prueba de esa naturaleza y sí sería mentirle al respecto, pero basándonos en el principio de legalidad, pues tampoco se encuentran nominados como prueba válida. Bueno, la diferencia entonces entre indicios y medios de convicción y la diferencia entre prueba y un indicio. Bueno, en este caso, los indicios, ¿qué es un indicio y un medio de convicción? Son exactamente lo mismo. El indicio es lo que indica, ¿verdad? Bueno, y ahí tal vez viene la diferencia. El indicio indica quién fue, señala, establece cómo se llevó a cabo la diligencia. El medio de convicción es si hay documentos que lleven a una racionalidad de la comisión del ilícito y en ambos casos, ¿cuál es la diferencia de un aspecto con el otro? En ambos casos, la diferencia es que la prueba va a ser reconocida como tal hasta que es ofrecida para su diligenciamiento. Hasta ahí adquiere el carácter de prueba y mientras tanto es solo medio de investigación, medio de convicción o indicios de investigación. Betsy dice que hasta qué punto puede llegar a convertirse un indicio en prueba, hasta que es ofrecida previo al debate. Si en un solo indicio, si es solo un indicio, ¿cómo puede convertirse en prueba? ¿Qué característica debe tener para ser prueba? Bueno, no es que tenga una característica, es que ha cumplido presupuestos procesales. Por ejemplo, si yo tengo como indicio la copia de una escritura pública, ¿qué hago? Quiere decir de que existe una. Entonces pido una certificación al archivo de protocolos y ese indicio sigue siendo indicio, pero ya lo ofrezco como prueba. ¿Qué característica tiene o qué característica debe cumplir que se pueda comprobar o corroborar la información? Bueno, Flor dice que si le puedo colocar los artículos que fundamentan cada tema, bueno, estos se han establecido en marco al curso y de todos modos en la presentación que igual se las voy a enviar al respectivo grupo de Telegram, les voy a enviar la presentación y ahí ustedes van a poder